Bueno, ya con las medidas anunciadas, estas 10 importantes medidas que dijo hace 2 días el ministro Caputo, y con algunas novedades, aclarando un poquito acerca de cómo viene el tema de la economía para todos nosotros. Sí, lo cierto es que están recién comenzando a verse los efectos de lo que fueron estos anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo. El primer efecto, bueno, fue esta devaluación de más del 100%, en donde el dólar se lo llevó a 800 pesos, y que esto produjo, digamos, que automáticamente se tenga, digamos, en los salarios una pérdida de casi un 60%, digamos, porque la devaluación implica que los salarios, con el aumento que hubo de los precios, aproximadamente, digo, no es un número tan exacto, pero haciendo los primeros cálculos estaría dando esa cifra aproximadamente. Lo otro es varios anuncios que se tienen que empezar a implementar, y que el gobierno lo que está haciendo es manteniendo reuniones con los integrantes, digamos, de lo que serían afectados por estos anuncios, que en el caso del cese de la obra pública, bueno, ayer ya hubo algunas reuniones y hoy van a continuar, y va a haber un anuncio del ministro de Infraestructura respecto a cómo va a continuar la obra pública. Después está todo el tema financiero y la política cambiaria del nuevo ministro, ya que el Banco Central, que encabeza Santiago Bausili, ya confirmado esta semana también, dispuso en el paquete de las medidas que anunció el ministro que el dólar oficial se apreciara, un 118%, ¿no? Entonces esto lo ubicó a los 800 pesos, ¿no? Y además que se le va a aplicar una tasa de movilidad. Esto ya se venía haciendo con el anterior gobierno, pero bueno, eso variaba de acuerdo a los meses. Es muy técnico, ¿no? Se llama la palabra crawling peg, ¿no? Que es ir aumentando el precio de referencia un porcentaje. En este caso va a tener una movilidad del 2% mensual. El dólar futuro y los paralelos ya también marcaron una devaluación previo a que el gobierno ajustara este tipo de cambio. Por lo tanto, en principio se podría decir que se aplicó un salto del dólar superior al esperado, porque, digamos, siempre se mira el dólar blue y se calcula, digamos, una diferencia entre el blue y el oficial, y esa brecha ahora se acortó bastante teniendo en cuenta la suba que hubo. Otro sector, como te decía, de los afectados, es el sector del campo, que si bien se ve beneficiado por el aumento del tipo de cambio, se está intentando subir algunas retenciones. Esto ayer provocó una reunión con la mesa de enlace y todavía eso no está del todo definido en cuanto a si se va a aumentar y en qué porcentaje las retenciones, ¿no? La idea es que el ajuste que se anunció para el tipo de cambio cumpla un rol, digamos, de un ancla complementaria a la fiscal, porque otra de las cuestiones en cuanto al anuncio fue que se iba a bajar el déficit fiscal, ¿no? El objetivo, lo que dicen los funcionarios acá en el Ministerio de Economía, de aplicar esta devaluación, es mantener un ritmo mensual de depreciación de esto que les decía yo anteriormente, de un 2% aproximadamente en cuanto al crecimiento, al aumento del tipo de cambio.
Esto estaría marcando un ritmo de evaluación mensual bajo, teniendo en cuenta lo que va a suceder en la economía, producto de que se van a aplicar todas estas medidas también a los precios, lo que le afecta al bolsillo a la gente, y de otra cuestión que acá, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires va a tener alto impacto, que es qué porcentaje de los subsidios al transporte se va a bajar, si se va a bajar todo el subsidio o no, o un porcentaje. Eso no está definido. No está definido porque además se está preparando un decreto de necesidad y urgencia que abarque la mayor cantidad de estos anuncios para su aplicación, porque para aplicar lo que anunció el ministro tiene que haber todo un andamiaje jurídico-legal para que después no empiece a haber una lluvia de demandas. Bien. Ya sea de empresas y de particulares, ¿no? Acá esto hay que ser muy claro, porque hay empresas que van a ser afectadas en sus ganancias, y bueno, también los usuarios. Bueno, hay mucho para resolver en el tema jurídico, por eso primero quieren avanzar con un decreto de necesidad de urgencia que, por lo que dicen, estaría listo el lunes. Ahí se presentaría, hay que estar atento al boletín oficial el lunes, y luego se enviaría ya un proyecto de ley ómnibus, como lo denominaron, al Congreso de la Nación para que realmente se pueda empezar a implementar estos anuncios del ministro de Economía que hizo en esta semana. Según algunas estimaciones, ¿no?, con esto del 2% en cuanto al crawling peg y otros valores de la economía, digamos, que influyen, una inflación del 25% mensual, siendo muy optimista, en apenas 2 meses el tipo de cambio real pasaría de 800, digamos, a un valor nominal de un, no sé, 820, 830. Pero bueno, estas son estimaciones con números a futuro, y además lo que se analiza es de qué manera esto va a ser aplicado, porque no se tienen todavía claro cómo va a ser aplicado todo esto. Lo más fácil fue sacar la normativa en el Banco Central, porque el Banco Central pone una norma y esa norma se cumple. Las entidades bancarias tienen que empezar a cumplirla. Pero todo lo demás que se anunció, digo, está el tema de las jubilaciones también. Sí, claro. No se sabe cómo va a terminar esa cuestión. Y lo que sí, ayer algunos funcionarios decían en cuanto a lo que sería este borrador de la reforma del Estado, hay un capítulo fiscal que plantea condonaciones y mayores beneficios para quienes ingresen antes a una moratoria tributaria bastante amplia, con planes de pagos de hasta 30 cuotas, ¿no? Esto es algo que también va a aparecer en esta ley, y quizás pueda aparecer en el decreto de necesidad y urgencia, porque eso lo puede implementar rápidamente la Administración Federal de Ingresos Públicos. Entonces eso también es como una cuestión, como lo del Banco Central, que se puede implementar. Hay otras cuestiones, pongo la cuestión más dura de implementar, que es las privatizaciones a las empresas. Eso sí tiene que tener un debate parlamentario para que se lleve adelante. Respecto a eso, hay otra idea, digamos, que se estaría por implementar respecto a las privatizaciones, que se esperaría un poco más, debido
a que lo que quieren es hacerlas más rentables a las empresas y recién cuando se sanee, digamos, su funcionamiento financiero, entre comillas, ahí recién se plantearía una privatización en algunas empresas. Pero, digo, para todo eso sí se necesita Congreso. una ley en el Congreso y bueno, hay que ver los números ahí y la discusión. Ya se pudo ver en el Congreso que se armaron alianzas como para tener mayorías, ¿no? De parte del gobierno. Entonces hay que ver si en la construcción de esas nuevas mayorías para algunas leyes centrales la van a tener o no. Claro, digamos. exacto. No, eso no está garantizado, eso se va a tratar cuando llegue, ¿no es cierto? Vos sabés, Gerardo, sí, te escucho. Te quería llevar para preguntarte consultas que nos hace la gente a diario, ¿viste? Esto está perfecto lo que acabas de explicar. Un ejemplo, con los plazos fijos, la gente que tiene plazo fijo, hay mucha gente que tiene un pesito y bueno, tiene un plazo fijo en su banco de confianza, que estaba, bueno, a 133%, ¿no? ¿Cómo quedó eso? ¿Queda en lo mismo? Por el momento el Banco Central mantuvo las mismas tasas, sí, digamos. Eso lo puede variar en cualquier momento el Banco Central. Claro, en el por directorio y dice, bueno, hace una evaluación, las tasas están bajas y subimos. Así que por el momento se mantuvieron. Están 133% la tasa. Claro, 11 más mensual, o menos. ¿no? Sí, más o menos estaba en eso, no recuerdo el número en la cabeza ahora, pero sí. La cuestión, digamos, es que acá sigue habiendo una idea que no se va a poder implementar ahora, digamos, ni quizás en el correr del año 2024, pero el ministro de Economía reconoció que el cierre del Banco Central sigue en agenda y que la dolarización también sigue en agenda. Hoy es prácticamente imposible hacerlo por todas estas medidas que tienen que implementar para poder llevar adelante lo que anunciaron, ¿no? Claro. Porque si no, no se podría, es inviable, ¿no? O sea, así que estamos hablando de un paquete de urgencias económicas, ¿no? Que además, incluye alguna suba de impuestos, algo que en la campaña se había dicho que no se iban a realizar aumentos de impuestos y realmente se realizaron. Lo cierto es que todo está por verse en cuanto a la implementación de algunas de las medidas anunciadas, ¿sí? No hay más certeza que eso, que lo que vimos durante esta semana, el anuncio de las medidas, luego cómo algunas de ellas empezaron a implementarse a través de las medidas que tomó el Banco Central, pero bueno, todas las demás están por verse porque se tiene que buscar, lo vuelvo a repetir, todo lo que sostenga jurídicamente a esas resoluciones. O sea, no es que el ministro habla y ya se implementan. Hay que ver cómo se implementa. De hecho, hasta para el anuncio, digamos, el que está a cargo en la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Economía fue uno de los últimos que estuvo reunido con Luis Caputo, dándole la letra más fina para que ya desde el anuncio no haya algún tipo de demanda legal a lo que estaba diciendo. Entonces, fíjense cómo se está cuidando toda esa parte y se va a trabajar todo el fin de semana, dijeron, en lo que sería esta ley ómnibus por un lado, pero el decreto de necesidad de urgencia para implementarlo rápidamente las que se puedan implementar, ¿no? Bien. Otra consulta que nos hace la gente normalmente que no entiende o que por ahí cuesta un poco comprender tiene que ver con el dólar tarjeta y la aplicación sobre algunas plataformas tipo Netflix, Spotify y otras más que se utilizan.
que son las más Sí. comunes. Es bastante compleja la explicación en radio. Pero porque, a ver, ahí está el dólar, a ese dólar se le aplica el impuesto país, se le aplica otro impuesto, pero después se le descuenta, digamos, el ganancias, digamos. Con lo cual, el valor se mantendría prácticamente, digo, no es que se mantendría. Pero estaría cerca, digamos, un poquito pero más alto. Claro, no es que este salto de 320, que era el dólar, no, ya estaban 400 al final, 400 a 800, ¿sí? Ujú. Lo va a recibir en lo que paga en el streaming. Está bien. Eso no va a ser así. Igual, yo ahora hay una página de internet, en internet, que después le voy a pasar a la producción bien en la página, ¿cómo se llama? Se llama tuahorro.org, no sé, o algo por el estilo. Ahora no lo encuentro. Pero que ahí vos pones tu plataforma, cuánto Sí. pagás por el premium, y te da el valor en pesos. Que ya está, digamos, todo esto que yo le decía, el impuesto país, el descuento, o sea, lo que sube por IVA pero te lo descuentan y demás, te da el valor real. Por ejemplo, en mi caso estoy pagando en Netflix, me quedó en 7.000 pesos. No venía pagando mucho más que eso. Así que... Bueno, No cortamos entonces. es un respiro. Claro, pero sí, no piensen que hay que calcularlo con el dólar, con el aumento que hubo casi, Claro. le decía, de un 50% del dólar, del dólar lo que era el dólar oficial. Porque ya con los impuestos que tenían estaba más caro que el blue, digamos, ¿sí? Ahí está. O casi paralelo al Al blue. blue, sí. Es real. Entonces va a quedar más o menos también a ese valor. Bueno. ¿Sí? Pero después porque no tengo acá, Nos mandás esa me página. agarraron medio desarmado porque estaba yendo para otro lado y estoy en un pasillo, porque estaba cerca de la computadora, lo encontraba, pero la verdad que, y esto del cálculo es como, le estoy diciendo así, sui generis, ¿no? Pero Sí. es un impuesto más el otro impuesto que después como se saca ese impuesto, baja el cálculo en los porcentajes. Bien. Bueno, después bueno. ¿Qué otra pregunta que no les voy a poder responder? No, por lo menos a mí ya está. Por lo menos está. lo que me encargaron, ¿no? Después les paso bien ahí a la producción y se fijan, estaba fantástico el que inventó esa paginita porque Claro. Te da justo no lo que tenés que pagás. andar haciendo cuentas. Claro. Bueno, Ya pero- estaba de antes igual, pero ahora la actualizaron con esta nueva fórmula del dólar, digamos. Claro. Bien, Bueno, perfecto. en realidad, varias reformas en aspectos de la economía, pero todavía no concreto. Más adelante lo darán a conocer el tema de jubilaciones, el tema de alquileres también se habla, el tema de subsidios, cómo será, si será todo junto, si será gradual. Bueno, todo eso todavía no está, lo irán definiendo No. más adelante. Esta es la realidad. Concretamente no, y ya te digo, hoy a la tarde ya concretamente se va a decir cuál es la resolución con la obra pública. Exacto. Ok. Suspende totalmente, siguen algunas. Lo que está más en claro fue lo de del campo, que este dólar conviene para exportar, pero las retenciones subirían. Creo que después de la reunión con el campo dijo que se mantenía en eso el gobierno, ¿no? Subirían un poco más las retenciones. Sí, subirían, pero no dijeron cuánto. No dijeron cuánto todavía, exactamente. No dijeron el Pero con el este dólar, porcentaje. claro, Pero la primera con este impresión es dólar- que conviene sacarse todas las silobolsas, exportarlo. Claro, pero la idea del gobierno es que entre plata. vendan la mayor cantidad posible y se hace de dólares. fresco. Claro, de dólares y las reservas, ¿no? Así que, bueno, pero Claro. no Y conocemos. además
Bueno, otra cosa rápido, hay un pago al Fondo Monetario Internacional ahora en la semana próxima que el gobierno ya lo ha garantizado a través de un crédito del banco que antes era el andino y de América Latina, digamos, ahora le cambió el nombre, por eso no me acuerdo. Pero bueno, lo tiene garantizado, con lo cual le da hasta el próximo vencimiento un poco de respiro en cuanto a la cantidad de dólares que tiene de reserva el Banco Central, ¿no? Claro. Después hay un tema con los importadores y la deuda a los importadores. Es bastante técnico, pero lo podemos explicar más amigablemente con un poco de tiempo. Dale, para la próxima semana. Dale. ¿Te parece? Gracias. Sí, no, porque, digo, simple título. Se está hablando de estatizar una deuda privada por la parte de algunos sectores, y en realidad no es tan así, si bien se puede interpretar, ¿no? O sea, igual a los mortales, como digo yo siempre, al hombre de a pie, esto lo afecta en otra cosa después, ¿sí? En que al pagar las importaciones o van a traer más importaciones y las pymes se perjudican, pero digo, para explicar un poco de qué se trata. O sea, yo lo que quería era técnicamente, que eso sí me lo estudié bastante, pero por eso, para bajarlo al llano hay que tener un poquito más de tiempo.